¿Puedes ver la presentación de casualidad? Sí, sí se ve la presentación. Muy bien, te decía, esta primera sesión es introductoria, bueno, al curso de pensamiento filosófico. El tema como tal, bueno, se llama la relación del ser humano con el mundo. Pero antes de eh, adentrarnos un poco a la unidad, al bloque, me gustaría simplemente como resaltar del por qué y el para qué estamos estudiando, profundizando en una materia que tiene que ver, bueno, con filosofía. Me parece que uno de los proyectos fundamentales que la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato tiene es la de fomentar en los alumnos el día de hoy un pensamiento crítico, una forma de pensar la realidad que no se quede con las verdades que están establecidas, ¿no? Con todo aquello que nos han contado desde que somos pequeños y que, bueno, son estructuras y verdades que rondan en la cultura, que rondan en la historia, que se han fabricado en algún momento, bueno, y que nosotros damos por sentada. Me parece que el día de hoy lo que se necesita, lo que se requiere para girar un poco el mundo, porque bueno, observamos hacia todos lados y la verdad es que pues la realidad nos golpea, ¿no? Nos golpea a manera de crisis, en un sentido de crisis económicas, crisis políticas, crisis sociales, crisis culturales, y lo que me parece que se requiere y es importante hacer con urgencia es pensar esa realidad, pensar esas crisis y ver de qué manera o de qué forma podemos girar el reloj hacia un sentido que a todos, pues en la mayoría nos beneficie, ¿no? Entonces, me parece que eso se logra, se consigue a partir del pensamiento crítico que la propia filosofía como una herramienta del pensamiento nos puede brindar, nos puede otorgar siempre y cuando, bueno, tengamos como esa apertura de mente, capacidad como también de derribar nuestras propias creencias, derribar nuestras propias ideas de mundo que a veces ya tenemos como muy predefinidas, muy localizadas, para poderle dar paso y cabida a otras formas diferentes de pensar y de entender la realidad y el mundo que nos habita. Yo creo que esa es una de las tareas más nobles que el propio estudio académico nos brinda, ¿no? Hoy, más que nada, me parece que hay que combatir un poco la idea de que el estudio únicamente sea como una herramienta, como un medio para alcanzar un fin muy básico que es como un papel, un diploma, algo que nos acredita a nivel social para poder ejercer ciertas actividades económicas productivas, ¿no? Finalmente, como que el propósito mismo de la educación se ha configurado a tal grado y de tal manera que únicamente sea como algo que sirve en un sentido técnico para brindarnos la posibilidad de acceder como a un campo de supervivencia un poco más alto que el resto de los demás que no tienen esa oportunidad muchas veces de acceder a la educación. Sin embargo, creo que la educación tiene que ver con un sentido más profundo que va a las propias raíces del ser humano, una forma desde la cual el sujeto, el individuo, nosotros nos podamos entender y comprender a nosotros mismos quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos.
Y esas son las preguntas fundamentales que la filosofía nos invita a respondernos. La filosofía es una ciencia, pero no una ciencia exacta, una ciencia que, por ejemplo, desde la física o la química o la biología, que responden o tratan de responder a fenómenos concretos desde los cuales pueden medirse sus respuestas, pueden cuantificarse sus respuestas y pueden hacerse teorías de esas respuestas. Bueno, pues el ser humano no es así, ¿no? El ser humano tiene preguntas fundamentales y profundas que se hace y que en su mayoría de las veces no tiene respuesta exacta o no tienen respuestas definitivas porque el propio ser humano tiene una capacidad de ir cambiando y actualizándose constantemente. Nosotros, tú, yo, no somos los mismos, por ejemplo, que éramos hace 3 años, hace 5 años, hace 10 años. Hace 3, hace 5 y hace 10, nuestras ideas eran otras. Hoy han cambiado. Nuestra forma de ver el mundo se va actualizando. Lo que nos quiere decir, bueno, que el ser humano no es alguien que permanece siendo el mismo siempre, de lo cual no podemos hacer como una teoría exacta o una teoría bien definida, porque el propio ser humano es cambiante, es profundo, no se limita a una sola definición, ¿ok? En ese sentido, bueno, me parece que la filosofía lanza ciertas preguntas que no tienen respuestas, pero que nos mantienen en cierto camino para poder encontrar un sentido, para poder encontrar una profundidad en nuestra propia existencia. Es así que una de esas primeras preguntas fundamentales es la pregunta por el ¿quiénes somos? ¿No? Que no se responde y no se limita, por ejemplo, a definirnos en un nivel biológico, ¿no? En un nivel físico, que pueda determinarse una respuesta, como por ejemplo somos un cuerpo biológico, somos seres con extremidades, que son preguntas muy definibles, pero que en la profundidad de la propia esencia del sujeto, del individuo, no se responde en su totalidad, ¿no? Esa pregunta por el quién soy o por el quiénes somos es una pregunta que atraviesa la humanidad desde que existe el ser humano con su capacidad de pensar y de cuestionarse, ¿ok? Entonces, estas preguntas fundamentales que desde la filosofía se hacen, se generan, son las que nos mantienen en camino, ¿ok? Em, la pregunta que responde es la que nos, ¿para qué estamos aquí? Es pregunta por nuestra existencia, ¿ok? Tenemos, y nos aspiramos como a tener un sentido, un camino, algo que nos motive, algo que nos guíe, que nos lleve en este mundo, en esta existencia. Y cada uno tiene como su propia definición, su propia forma, su propia manera de definirse ese sentido. Y un sentido, bueno, que no se construye como a la vez que la pregunta por el quiénes somos nosotros, de una manera exacta. Porque a veces también esos sentidos o ese sentido se va actualizando, se va modificando, a la vez que, bueno, nosotros mismos vamos cambiando y vamos teniendo diferentes formas de ver y de entender la existencia. Dame un segundo, por favor, nada más, Dulce, si eres tan amable, por favor, solo necesito contestar por una... Ya, este, muy bien. Y esta última pregunta
que tiene que ver también con la idea del sentido de la vida, es la misma que nos hace preguntarnos hacia el dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos, ¿no? Eh, son cuestiones que me parece al ser humano muchas veces le hacen falta tratar de hacerse y tratar de responderse. No desde una respuesta en la que sean definitivas, respuestas definitivas, pero que sí a lo menos de momentos nos vayan descubriendo el propio ser de nuestra propia existencia. Y esto si nos damos cuenta, bueno, no es algo que, por ejemplo, la matemática o la química o la biología o la economía no los pueda dar, ¿no? Esto se responde, estas preguntas fundamentales se responden desde la reflexión filosófica y que son esas preguntas que le hacen confrontarse al ser humano con su propia idea también, por ejemplo, de felicidad. Aristóteles decía que el fin último del ser humano era la felicidad misma. Y yo creo que si algo muchas veces nos hace falta es reconectarnos o conectarnos con aquello que realmente nos hace feliz. ¿Ok? Estamos siempre en un estado constante de preocupación, en un estado constante de angustia, en un constante estado de miedo, de sufrimiento, pero la felicidad casi nunca se asoma. Son como ciertos destellos, tranquilidades que de repente por ahí surgen, pero bueno, no es un estado como tal perpetuo o un estado que se mantenga en el tiempo, pero a veces nosotros no sabemos inclusive realmente qué es aquello que nos hace felices. A veces lo que nos hace felices es cuando el dolor no aparece, cuando la angustia se va, cuando, cuando el miedo se difumina un poco. Pero realmente estar conectados con aquello que nos puede hacer felices de una manera un poco más profunda y más duradera en el tiempo, no lo tenemos, porque el propio sistema en el que vivimos parece ser que nos mantiene en una constante tensión, en una constante búsqueda de la pura supervivencia, ¿ok? Buscamos únicamente y vivimos al día, ¿no? Vivimos trabajando, nos levantamos muy temprano, vamos a trabajar, regresamos muy tarde. ¿En qué momento, en qué momento nos detenemos a pensar qué es lo que nos hace felices, qué es aquello que verdaderamente nos puede brindar una, eh, una felicidad y un sentido profundo de nuestra propia existencia? Hay otra pregunta o una pregunta que me parece que nos va a revelar también esta profundidad de la propia filosofía, que es el para qué sirve, ¿ok? Eh, la pregunta del para qué sirve algo está en medio de una lógica y de una narrativa de mundo que siempre le da prioridad a aquello que produce, aquello que produce algo tangible como un producto, ¿ok? Vivimos en un sistema que, bueno, hoy llamamos capitalista neoliberal, en el cual lo que tiene valor dentro de este sistema es aquello que es productivo y que es productivo en el sentido de que tangiblemente produce productos, produce economía. Todo aquello que no produce productos o economía no tiene como una especie de cabida o de funcionalidad dentro de este sistema, ¿ok? Es por eso que, por ejemplo, si nos detenemos a pensar en una persona que tiene alguna discapacidad, que no puede moverse, que está en silla de ruedas, que tiene alguna dificultad corporal para poder desarrollarse como normalmente alguien lo podría hacer con sus cuatro extremidades, su visión, su escucha, su habla, ese cuerpo que está discapacitado dentro del mercado
no tiene un valor, ¿no? No tiene un valor funcional. Es triste, es denigrante, porque uno sabe, ese es un ser humano y ese ser humano tiene un valor en sí mismo. Sin embargo, el sistema no lo ve como valioso. ¿Por qué? Porque no produce. O si produce, no produce en la misma forma y en la misma cantidad que una persona sana lo podría hacer. ¿Ok? Entonces, eso nos va revelando que la pregunta por el para qué sirve algo dentro de este sistema siempre va en tendencia a preguntar si eso por lo que preguntamos produce o no produce. En ese sentido, la filosofía no produce. ¿Ok? El pensamiento filosófico no produce en un sentido de que nos dé o nos brinde un producto terminado, un producto hecho para la venta, para la producción de capital. Obviamente no. En ese sentido, bueno, cuando se hace la pregunta por, bueno, ¿y para qué sirve la filosofía? Es para nada, en el sentido de la lógica del pensamiento estructural capitalista. Pero si lo vemos por otro lado, en la medida que podemos buscar un valor que esté por fuera de la lógica de producción, que nos ayude a profundizar en la vida, en la forma en la que el ser humano está constituido y cuál es aquel sentido que puede encontrar para su propia existencia, tiene otro valor, ¿no? Y en ese sentido, pues tiene un valor que es más subjetivo y que tiene otras metas, que tiene otros paradigmas, otras cosas que busca. No busca la producción del capital, ¿no? Busca entender y comprender quién es el ser humano, para qué está aquí y a dónde se dirige. ¿Ok? Y esas preguntas fundamentales, aunque no generen capital, son preguntas que son realmente importantes para que el ser humano pueda reconocer cuál es su punto en la existencia, en esta vida, y a partir de ahí poder encontrar, y si quiere producir, que produzca. ¿Ok? Pero me parece que la pregunta del para qué sirve la filosofía ya nos revela cuál es el sistema en el que nosotros estamos habitando y cuál es el valor que el sistema nos dará dependiendo si producimos o no producimos algo. No sé si tú, por ejemplo, te has dado cuenta de que a veces la primera pregunta que uno utiliza para romper el hielo con alguien más, es la pregunta ¿a qué te dedicas? No sé si te ha pasado alguna vez, Luis, o tú misma te has dado cuenta que en una conversación con alguien nuevo que conoces, como que la primera hielo es la de, ¿y tú qué haces? ¿O a qué te dedicas? ¿O de qué trabajas? Sí, exactamente, lo escuchamos en algún momento, ¿no? Y esa pregunta justamente nos revela o nos devela que aquel que pregunta por nuestra producción. O sea, la pregunta por el qué haces o a qué te dedicas en el fondo es, ¿tú qué produces? ¿No? O ¿qué valor produces o qué valor haces dentro de este sistema, dentro de esta lógica de mercado? ¿No? Porque finalmente, bueno, tenemos como esa idea de que nosotros también inclusive somos como un producto que tenemos que vendernos, ¿no? Tenemos que vendernos como un producto para que, bueno, una compañía, una empresa, un lugar de trabajo, bueno, pues nos contrate, nos lleve, ¿no? Y nos pague algo. Entonces, en esa medida, pues vamos descubriendo que a partir de ciertas preguntas que la filosofía se hace, nos va revelando también la forma en la que el mundo está estructurado. Y eso, bueno, no siempre sale a la vista, no siempre está como ahí a primera mano. Hay que buscar, hay que indagar, hay que profundizar, a ver.
aquel que me pregunta por el porqué de esto o el porqué de aquello, qué hay detrás de su interés o qué hay detrás de esa pregunta. Porque el que pregunta o el que cuestiona, en el fondo tiene un interés que no se revela de manera inmediata. Y me parece que el pensamiento filosófico, bueno, pues nos ayuda, nos guía para ir descubriendo ese hilo, ir jalando ese hilo hasta poder llegar a los últimos intereses, las últimas causas que buscan a través de de esos cuestionamientos. Por eso la filosofía se define también, más allá del amor por la sabiduría, que es una de sus definiciones etimológicas, se define también como la ciencia que busca las últimas causas, ¿ok? Como la ciencia que busca las últimas, lo que está por detrás de todo lo que vemos a través de la razón, a través de la racionalidad, ¿ok? Si pudiéramos como responder en tres puntos el para qué sirve la filosofía fuera de la lógica de la productividad, podemos decir que sirve para cuestionar lo que nos han dicho que es verdad y lo que es real, para poner a la vista las estructuras invisibles de la realidad que limitan nuestra vida y nuestra libertad. ¿Ok? Porque, por ejemplo, si nosotros lo llegamos a pensar, hay cosas alrededor de nosotros que nos determinan, que nos coaccionan, que nos obligan a tomar una u otras decisiones. A veces creemos, y me parece que vivimos en una especie de engaño, que es de la idea de que somos completamente seres libres. Pero me parece que esa libertad está delimitada por estructuras a nuestro alrededor que condicionan aquellas cosas que elegimos y que a veces no es que querramos elegirlas, sino que son las que únicamente hay para elegir, ¿no? Pensémoslo, por ejemplo, a nivel de una licenciatura, ¿no? Ahorita estás en la preparatoria, pero imagina el momento que vas a llegar a a la licenciatura, a la universidad, y tienes ciertas carreras para elegir. Ahora imaginemos a lo mejor que estamos en una comunidad alejada, en la sierra, donde habría que caminar mucho para llegar a una universidad, la cual tiene nada más dos o tres carreras y a lo mejor no están las que tú quieres o la que tú alguna vez pensaste que te haría, que querrías realizar, pero bueno, el tiempo, la distancia, el propio modelo, el propio sistema, te termina por obligar y a determinar cuál o, no, o cuál u otra carrera elegir. Tú la eliges finalmente, pero y a veces eso es lo que dejamos por fuera o dejamos de lado, que esas elecciones que nosotros tenemos y que creemos que representan nuestra pura libertad y nuestra plena libertad, son elecciones que han sido determinadas por alguien más. ¿Ok? O por algo más externo a nosotros. Entonces, es la propia filosofía en el para qué sirve, pues es como para poner justo a la vista estas estructuras invisibles que están por fuera y que limitan nuestra vida y nuestra libertad. Y finalmente, bueno, pues para pensar el mundo, pero sobre todo para incidir en su transformación. No se limita únicamente la filosofía a a una especie de pensamiento solamente de la realidad o sobre la realidad, sino se trata de pensar la realidad para poder transformarla, para buscar de qué manera incidimos en ese mundo, en esas estructuras, para que de una u otra manera pueda cambiar a beneficio de nosotros, pero también a un beneficio colectivo, ¿ok? Porque no estamos solos en el mundo finalmente. Somos, como decía Aristóteles, somos animales políticos, ¿ok? Y animales políticos se refiere a que somos seres sociales, animales sociales, ¿ok? A veces también
se cree y se delimita la idea de que la política tiene que ver con el sistema de partidos que nosotros conocemos, pero en lo profundo y en lo más esencial de la política, eh, refiere a lo que le atañe a la polis. Y la polis es la ciudad, es el ciudadano. ¿Ok? Política viene de la polis, que quiere decir las cosas del ciudadano o las cosas que a la ciudad le interesan. Y en ese sentido, bueno, hemos dejado de lado también muchas veces nuestra propia acción, participación política, porque creemos que la política solo refiere a lo que los políticos y los partidos políticos nos dicen y hacen. Sin embargo, cada acción, cada forma en la que nosotros tomamos una actitud frente a la realidad de interés o desinterés, por ejemplo, hay alguna cuestión fuera de mi colonia, afuera de mi casa que está sucediendo y bueno, a mí no me afecta, ese a mí no me afecta ya es una postura política, ¿ok? Es una postura política de apatía, apatía política, ¿ok? Pero bueno, si salimos y nos manifestamos y buscamos la forma de organizarnos y de resolver el problema, esa es una acción política, ¿ok? Entonces, me parece que si para algo sirve, funciona, nos ayuda la filosofía, es para generar este pensamiento crítico que nos ayuda a pensar la realidad, pero también a transformar, ¿ok? Muy bien. Ahora bien, de, de la... Voy a dejar de proyectar la presentación y quiero ir a la plataforma para abordar. eh, ¿Puedes ver la plataforma? Sí. Ok, muy bien. Ah, hola Paulina, bienvenida también, no te había visto. Bueno, buenas noches, Paulina. En la plataforma, bueno, nosotros tenemos el primer bloque que se llama la relación del ser humano con el mundo. Y en este primer bloque de la relación del ser humano con el mundo, bueno, nos presenta esto que un poco en la introducción también ya les hablé y les mencioné, que es como ver de qué manera el ser humano o nosotros atendemos a la realidad, miramos la realidad, nos relacionamos con ella. ¿Ok? Y bueno, una de esas formas de relacionarnos con la realidad es entender que lo hacemos a través de nuestra propia conciencia. ¿Ok? No podríamos acceder a la realidad tal y como lo hacemos si no tuviéramos una conciencia, si no tuviéramos un yo, un yo consciente de que esto que soy yo es diferente y diverso de lo que está afuera de mí, el mundo, sus objetos, la naturaleza en general, el mundo como tal. ¿Ok? Entonces, sin una conciencia, el sujeto no podría acceder a la realidad. ¿Ok? Seríamos como una piedra, seríamos un árbol finalmente. Sin embargo, el ser humano, a diferencia de los animales, de las otras especies, porque tampoco es que dejemos de ser animales, somos animales, tenemos una conciencia, somos conscientes de ese mundo y somos conscientes de nuestra propia separación, en cierta forma, de ese mundo. ¿Ok? En esa medida y en esa misma línea de pensamiento, había ciertas formas de conciencia desde las cuales el bloque nos hablaba, accedemos a la realidad o accedemos a una parte del mundo o a una parte de la realidad. Esto como para irnos introduciendo a la actividad del sueño, porque el sueño en cierta forma o en cierta medida es una alteración de la conciencia, porque cuando soñamos parece ser que estamos en la realidad, estamos en el mundo, pero hay ciertos elementos, ciertas formas que nos revelan
bueno, que esa no es la realidad como tal, o que no es el mundo como tal en el que nosotros habitamos, sino una expresión, expresión del inconsciente que nos revela ciertas formas y estructuras del mundo desde las cuales a veces nosotros no somos conscientes de ellas, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros atendemos a la psicología, a el psicoanálisis en particular, sabemos que el psicoanálisis trabaja mucho con los sueños, porque para el psicoanálisis los sueños nos revelan sobre todo aquellos aspectos de nuestra vida y de nuestros deseos y de nuestras pulsiones que no nos atrevemos a manifestar en la vida consciente, ¿no? Es decir, nosotros tenemos, y sobre todo, por ejemplo, esto a nivel del psicoanálisis, que piensa en primera instancia que muchas de las represiones que el sujeto o el ser humano tiene van en un nivel del orden sexual, ¿no? Culturalmente, la moral reprime mucho la sexualidad del sujeto, ¿no? Hoy igual ya no lo es tanto, pero pensémoslo hace 100 años cuando Freud, el psicoanálisis estaban en auge, pues obviamente vivían en una cultura en donde pues estaba mal visto las expresiones inclusive de afecto en público, etcétera. Había culturalmente, y todavía lo hay, todavía existe una cierta represión y un cierto tabú referente a la sexualidad. Y es eso que se reprime, que el sujeto no se deja vivir o acontecer o manifestar en la vida diaria, en la vida consciente, se revela después a través del sueño, a través de imágenes difusas, de contextos todos sacados y fuera de la realidad, pesadillas, etcétera, ¿no? Entonces, aquello que reprimimos, aquello que no nos dejamos vivir en la vida consciente, se revela en el sueño, ¿no? Y en ese sentido, nos ayuda a entender la simbología, el simbolismo de las imágenes de nuestro sueño. Y ese interpretar esas imágenes de la simbología de lo que vemos o vivimos o experimentamos en el sueño, en filosofía se llama hacer una hermenéutica, ¿ok? Y hermenéutica no es otra cosa más que interpretar el mensaje oculto de las cosas que nos aparecen, ¿ok? Es indagar, es interpretar qué nos quiere decir o cuál es el mensaje que está oculto detrás de ciertas imágenes o de ciertas cosas, ¿ok? Que pueden pasar en la realidad, pero que sobre todo aparecen en los sueños, porque en los sueños las cosas que nos aparecen tienen que ser sobre todo interpretadas, ¿ok? Tienen que ser, buscar e indagar de qué manera algo nos quiere decir aquello que soñamos. Hay muchos y hay muchas otras teorías que van por la idea de que a veces los sueños anuncian el futuro, de que los sueños significan ciertas cosas que no tienen que ver con nosotros, sino más como algo que tiene que ver con el mundo. Pero ya en una especie de psicología o de análisis psicológico y psicoanalítico, pues el sueño nos revela muchos de los aspectos que nosotros somos en la vida y en el mundo y que no nos atrevemos a veces a vivir o a manifestar y que en el sueño aparece, se revela, ¿ok? Por eso cuando uno va al diván, cuando uno va al psicoanalista, va a la terapia, uno le va contando al terapeuta, al psicoanalista, tu sueño y él va más o menos armando qué imágenes y qué significados pueden tener esas imágenes y qué de esas imágenes revelan algo de tu vida que tú no te atreves a decir o a manifestar de manera consciente, ¿ok? Pero a la hora de que se revela el mensaje, hay algo que te libera, hay algo que te hace como caer en cuenta y decir,
si es cierto, sí soy, ¿no? Sí es cierto, sí, eso es lo que me pasa y no podía como decirlo abiertamente, pero el sueño me lo ha revelado. Ahora, en esa misma medida de saber que los sueños que nosotros tenemos tienen mensajes, tienen simbolismos, es de ahí que la actividad que se nos deja es relatar un sueño en el cual, bueno, el sueño cualquiera, o sea, yo soñé el otro día que iba volando y que cualquier sueño que sea, porque no hay sueños locos, no hay sueños, inclusive desde el psicoanálisis, por ejemplo, se dice que entre más loco sea un sueño o entre más disparatado, entre más, esto es un sueño sano, ¿ok? Es un sueño liberador, porque en el sueño nos atrevemos ser y hacer lo que en la vida consciente no nos atreveríamos, donde en la vida consciente estamos la mayor parte del tiempo reprimidos, ¿no? Estamos como sujetados, porque no vayan a hablar mal de mí, porque me educaron de cierta manera, porque eso no está permitido, porque la ley no... en la vida consciente siempre estamos como muy limitados y sería el colmo que en el sueño donde a rienda suelta se puede, el propio sentir y tu propia existencia se puede revelar como ella quiera, ya sería el colmo que en el sueño, bueno, también te reprimieras. ¿Qué puede llegar a pasar? Y pasa, pero se dice de que desde el psicoanálisis, entonces, entre un sueño tiene como más esta dinámica de iba volando, luego iba nadando y luego me encontré a Will Smith y es un sueño muy sano. Y es chistoso, pero así es. Em, entonces, la idea que es relatar el sueño es tratar de encontrar en ese sueño ciertos elementos que desde la filosofía y desde la teoría de la conciencia, podemos revelarnos a nosotros mismos y hacer este primer acercamiento de análisis a un relato de nosotros que podamos identificar ciertos elementos. Los primeros conceptos que nos pide, ya si nos vamos, por ejemplo, voy a regresar aquí a esta parte para ir a la rúbrica de evaluación un segundo, ya, ok, a la actividad, vamos aquí a la actividad. Si ustedes se dan cuenta, y esto para todas las actividades, siempre bajen la rúbrica, ¿ok? Esta que se encuentra aquí es la rúbrica de evaluación y aquí en la rúbrica nos va a dar los elementos que se espera que nosotros hagamos en la actividad, ¿ok? Aquí, por ejemplo, nos dice eh, en, en aspectos de la filosofía. Bueno, el documento del sueño contiene el nombre, la matrícula, la asignatura, el nombre del sueño, el nombre del asesor o asesora. Son 5 puntos. Luego, identifica dentro de su sueño los 3 aspectos de la filosofía. Búsqueda de conocimiento, de valores y búsqueda de respuestas. Muy sencillo. Yo les voy a contar un sueño y les voy a decir cómo se identifican estos elementos. En alguna ocasión, bueno, yo soñaba que iba caminando por un bosque y de entrada, bueno, me intrigaba porque estaba dentro de ese bosque que era oscuro, tenía árboles muy secos, estaba muy frío y de repente, bueno, en el camino me encontré un lobo, como un zorro, un lobo que estaba amarrado en un árbol y atorado en una trampa, ¿no? Entonces, bueno, a mí me da como cierta angustia, trato como de ir a ayudarlo, a liberarlo, pero al mismo tiempo miedo porque si lo libero no me vaya a comer.
Pero bueno, voy y trato de liberarlo, ¿no? Libero a este animal que estaba ahí atrapado y al liberarlo, bueno, sale corriendo y huye. Entonces yo trato como de ir siguiéndolo, persiguiéndolo, pero no lo encuentro, ¿no? Y empiezo a buscar, a preguntar hacia dónde se fue, hacia... Ya en estas partes del sueño, por ejemplo, en la idea de que eh, quién es ese zorro o quién es ese animal o por qué está ahí ese animal, ya me revela, por ejemplo, una búsqueda de conocimiento. ¿Ok? Tiene que ver más con los cuestionamientos, con las preguntas. ¿Quién es ese animal? ¿Por qué estoy aquí en este bosque? Ahí se revela la búsqueda del conocimiento. Mi propia actividad o iniciativa de ayudar, ¿no? Al animal ahí atorado ya me refleja también valores, ¿no? Los valores que puedo tener frente a a algo que está sucediendo, algo que pasó, a un evento, ¿ok? Se reflejan como mi valor de ayuda, mi valor de solidaridad. La búsqueda de respuestas, la misma pregunta de quién era o qué era ese lobo o qué era ese zorro, pues me revela también esa búsqueda de respuestas que va muy entrelazada con la búsqueda del conocimiento. Ahí ya abarqué estos tres conceptos o estas tres ideas. Búsqueda de conocimiento, los valores y la búsqueda de respuestas. ¿Ok? Más o menos queda como clara estos primeros tres conceptos de aspectos de la filosofía de Dulce o Pau. Ok. Y luego nos dice, reconoce los tres estados de la conciencia en el sueño. Conciencia del acto, conciencia del objeto y conciencia de sí mismo. Conciencia del acto, ir caminando. Perdón, voy caminando por el bosque, me encuentro un zorro atorado, trato de liberarlo, ese es el acto que estoy realizando y soy consciente de ese acto. Conciencia del objeto, las cosas que aparecen a mi alrededor del sueño, los árboles, el camino, el bosque mismo, el animal ahí atorado, esa son la conciencia de los objetos y la conciencia de sí mismo, el reconocerte a ti dentro del sueño, ¿ok? O sea, yo ayudando, angustiado al animal, ahí tengo conciencia del mí mismo, ¿ok? O del sí mismo. Entonces, solamente es como hacer el relato, y abajo puede uno poner búsqueda de conocimiento cuando me di cuenta que estaba buscando cómo encontrar la salida del bosque, ¿no? Valores, cuando me solidaricé con el animal. Búsqueda de respuestas, cuando me pregunté del por qué estaba ese animal ahí atorado y necesitaba ayuda. eh, Conciencia del objeto, del acto, yo ayudando al animal, conciencia del objeto, los árboles, el bosque, etcétera, conciencia de sí mismo, yo estando en el bosque, en esa situación, ahí se da esa conciencia, ¿no? Entonces es algo muy, muy sencillo, algo muy breve, pero que tiene que ir acompañado, obviamente, de los elementos de su sueño con los conceptos de esto que nos pide la rúbrica de evaluación. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, Dulce, Pau, respecto a la actividad? Sí, sí, se podría poner como en una tablita con cada elemento y a un lado en otro cuadrito el elemento de tu sueño. Muy bien. Pues, si no hay alguna otra pregunta, alguna otra cuestión, lo podemos dejar aquí, la sesión del día de hoy. Les agradezco bastante el haberse unido, el estar aquí
presentes. Yo de todos modos, a más tardar mañana subo la grabación, les comparto la liga para que la puedan ver si tienen algo a lo que quieran regresar o tienen alguna duda, la puedan volver a ver. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos la siguiente semana, igual el día jueves, nos estaremos viendo para la actividad del segundo bloque y profundizar en el tema del segundo bloque también, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues que tengan una excelente noche, chicas. Descansen y nos vemos la siguiente semana. Buenas noches. Hasta luego.